que Dios le bendiga. Un gusto de verle. Amén. Bendecirle a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, mi hermano, a ustedes que están ahí. Sí, Dios les bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. Y así también a cada uno de ustedes. Amén. Bien. Damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Damos gracias al Señor porque tenemos que ser agradecidos en todo. Amén. No es una opción, es algo que Dios establece. ¿Sabe para qué? Para poder alcanzar favor y gracia con Él. Acuérdese que el mensaje pasado hablábamos que usted y yo tenemos dos opciones y usted elige cuál tomar. ¿Agradece o se queja? ¿Sí? Esa opción la toma usted. Muchas veces nosotros le pedimos al Señor que nos quite la queja. Ayúdame, Señor, a ser agradecido. No, usted tiene que ser agradecido. No le pidamos ayuda al Señor para ser agradecido cuando eso es algo que tiene que tenerlo usted, ¿o no? Cuando alguien le da algo a usted, usted le pregunta a alguien, le pide a alguien que le ayude a ser agradecido, o usted va y agradece a esa persona que hizo algo por usted. Es una decisión nuestra, es algo que tenemos que hacer nosotros. Acuérdense que el pueblo tenía dos opciones: quejarse cuando iba por el desierto, o darle gracias a Dios por todo lo que Dios ya había hecho desde el momento que lo sacó desde Egipto. ¿Cierto que sí? Y el pueblo eligió murmurar. Murmurar no es hablar mal de alguien, es quejarse. Cuando a usted algo no le gusta, ¿qué hace usted? ¿O no? O sale calladito y pega una mirada. ¿O no? No salió murmurar, salió quejándose. No le gustó algo, algo no le agradó. Y nosotros sabemos que tenemos que, nosotros sabemos que esa opción la tomamos nosotros. Le damos gracias a Dios en medio de todo lo que vivimos, o nos quejamos en medio de lo que estamos viviendo. La diferencia es que cuando usted da gracias a Dios por todo, escúcheme, por todo y en todo, ¿sí? Dios nos accesa, Dios nos lleva más rápidamente a la respuesta que usted y yo necesitamos. ¿Se acuerda que le dije el mensaje pasado? Faltaba una semana, faltaban 10 días desde Oreb para la tierra prometida donde Dios llevaba a esa generación que sacó de Egipto. Faltaban 10 días, 8 días, 10 días. Pero el proceso de ellos, la promesa, lo que Dios tenía para ellos como bendición, se tardó 40 años. Inclusive entraron dos de esa primera generación, Josué y Caleb, y toda la otra generación pereció en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque nunca dejaron de murmurar y quejarse. ¿Se acuerda cuando pasaba algo? Lo primero que decían, pucha, tenemos hambre, empezaban a quejarse. Tenemos hambre, nos falta esto, Dios hacía algo, se seguían quejando. Y por último después decían, ¿y para qué nos sacaste de Egipto si allá estábamos bien? ¿Se acuerdan? Que por todo se quejaban, por todo murmuraban. En vez de dar gracias a Dios por todo lo que Dios había hecho, lo cual ellos no habían visto durante 430 años que estuvieron en la esclavitud. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Escúchame bien, nos pasa eso. Nos quejamos en vez de darle gracias a Dios. Y muchas veces damos como Pablo, de primera, como coces contra el aguijón, cabezazos contra un muro. Porque no entendemos, escúcheme bien, que en medio de esa situación usted tiene dos opciones y la que tiene que tomar es de darle gracias a Dios. Pablo también en un momento se queja y le dice, Señor, le dice, quita este aguijón de mí, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué le dijo el Señor? Acuérdate, Pablo le dice, bástate mi gracia. Le está diciendo, acuérdate dónde estabas, lo que yo he hecho por ti. O sea, de una u otra manera le está diciendo, da gracia. Acuérdate y da gracia. Y ahí Pablo entiende y dice, ahora entiendo. ¿Cierto? Cuando fue confrontado dijo que cuando soy débil, escúchame, que cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cierto? Que cuando callo no me quejo, que cuando doy gracias en vez de quejarme, es que hay una respuesta o hay fortaleza para mi vida. Y eso pasa con nosotros. Hoy día quiero continuar un poquito, pero a través de otra palabra, lo que hablaba el día jueves. Y sabe usted que una de las lecciones más difíciles de la vida tienen que ver con la materia de la fe. ¿Sabía usted eso? Una de las lecciones más difíciles de la vida tienen que ver con la materia de la fe y con esperar en el Señor. Lo más difícil, la lección más difícil para usted y para mí es esperar en el Señor. Aunque debiera ser lo más fácil. ¿Sabe por qué? Porque lo que tenemos que hacer nosotros es esperar solamente, y el que va a hacer su obra va a ser el Señor. Pero para nosotros es una de las lecciones más difíciles, esperar en el Señor. Esperar mientras un problema se resuelve, esperar mientras una respuesta llega, o esperar mientras viene una respuesta de Dios, quizás alguna oración, alguna petición que usted también le ha hecho a Él. Pero una de las lecciones más difíciles de la vida tienen que ver con la materia de la fe y con el aprender a esperar en el Señor. Diga conmigo, esperar en el Señor.
Esa es una de las lecciones más difíciles para el creyente. Aunque debiera ser la más fácil. Porque lo que usted y yo tenemos que hacer es esperar. Quien va a orar en la espera es Dios, ni siquiera usted va a ser Dios. Y el esperar en el Señor es mantenernos haciendo lo que Dios nos pide que hagamos. Esperar en el Señor es avanzar mientras todas las cosas no se ven como usted las quiere ver. Eso es esperar en el Señor y decir: Señor, yo hago lo que tú me mandaste a hacer porque yo sé que tú estás haciendo lo que yo no puedo. Eso es esperar en el Señor, es demostrar de alguna forma, es mostrar la confianza que usted tiene en Él. No solo el creer, porque ¿quién no cree en el Señor? Pregúntele a cualquiera allá afuera, todos creen en Dios. La pregunta es: ¿quién confía en Él? Porque son dos pasos. Nosotros generalmente nos quedamos en el primero. No, pastor, yo creo en el Señor. Entonces, si usted cree en el Señor, ¿por qué no confía en lo que Dios le dice? ¿O no? Claro, ¿quién no cree que Cristo vino a morir? ¿Quién no cree que Dios lo resucitó al tercer día? Todos. Ahora, ¿quién confía en lo que Él estableció para nosotros? Y ese es el otro paso que usted y yo tenemos que dar. Y hoy día quiero hablar, como le dije, algo medio relacionado con lo que le digo, con la materia de la fe y con el esperar en el Señor. El Salmo 27 nos habla un poco de eso. Nos dice que esperemos en Dios. Y no solo eso, sino que también dice qué debemos hacer mientras estamos esperando. Escúcheme, mientras estamos esperando en ese proceso. No solo nos dice espera, sino que nos dice qué debemos hacer mientras usted y yo estamos esperando. Porque ¿cuántos saben que cuando Dios te dice, hey, te da de alguna forma nos da alguna instrucción o nos da alguna tarea, también Dios nos da la instrucción? Dios a usted no lo manda a hacer algo sin decirle cómo hacerlo. Dios nunca a usted lo va a mandar a hacer algo a ciega. Hey, anda a hacer esto. No. Dios nos va a enseñar cómo hacerlo. Usted no mandaría a su hijo a hacer algo si no le enseña cómo hacerlo, ¿o no? ¿O lo mandaría? No lo mandaría, y Dios es padre, ¿o no? Somos sus hijos, ¿no? Y como padre, Dios tiene primeramente cuidado de nosotros, como usted, antes de mandar a usted a hacer algo a sus hijos, primero va a tomar los resguardos necesarios. Lo mismo hace el Señor. ¿Sí? Y como Él toma los resguardos necesarios, Él nos dice cómo debemos hacerlo. El problema es por qué no nos resulta, porque no lo hacemos como Él nos dice. ¿No le pasa a usted que de repente manda al hijo a comprar, le da la instrucción y después dice, oye, ¿por qué volviste con esto? No, es que hice esto, pero yo no te dije que hiciera tal cosa. Y muchas veces el resultado cambia porque el hijo hizo algo, escúcheme, que no le mandó a hacer el padre o la madre, ¿cierto? Cuando lo envió. Y lo mismo sucede con nosotros. El Salmo 27 nos habla un poco de eso. El salmista, o el Salmo 27 nos dice que esperemos en Dios. Y no solo eso, sino que también nos dice qué debemos hacer mientras estamos en ese proceso de aguardar o de esperar en Dios. Porque allí dice, esfuérzate. Ya vamos a ir a la cita. Allí dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Escuche bien. Dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice, espera en Dios, dice esa cita que le voy a dar. Y mientras esperas, esfuérzate. ¿Y sabes por qué? Porque eso tiene que ver con nuestras actitudes. Cuando dice esfuérzate y espera en Dios, escúchame, el esfuérzate tiene que ver con su actitud y la misma. En cómo esperamos. En cómo esperamos lo que estamos orando a Dios. En cómo esperamos la respuesta que necesitamos. O muchas veces en nuestra vida secular, en cómo esperamos la respuesta a aquello que hemos solicitado o que estamos buscando en el Señor. Y mientras espera, dice, escúcheme, aquí viene la segunda instrucción, dice, aliéntese tu corazón. Yo le pregunto a usted, cuando usted está esperando, nada le resulta, nada llega, la respuesta se traba, la puerta se cierra, ¿cómo espera? ¿Cómo espera? Mientras quiere llegar a aquello que Dios le ha dicho que lo va a llevar, ¿cómo espera? ¿Cómo quiere llegar ahí? ¿Lo hacemos quejándonos? ¿O lo hacemos dando gracias a Dios, que es lo que Dios espera de usted y de mí? Por aquello que usted y yo no hemos visto, pero que por la fe y la confianza que tenemos en Él y su palabra sabemos que lo vamos a ver. ¿Cómo esperamos? Mira al de al lado y dígale, ¿cómo esperas? Claro, ¿cómo esperamos? Porque hay una manera que a Dios le agrada. Escúcheme. Hay una forma y una manera que a Dios le agrada que usted y yo esperemos. Y la Biblia dice claramente que es con fe. Porque sin fe
Es imposible agradar a Dios, ¿o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted mientras espera? Dos cosas: esforzarse. Mira al de al lado, dígale, esforzarse. Segundo, dígale, y alentar tu corazón, alimentar tu corazón, alentarlo con la palabra de Dios. Alentarlo con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, Romanos 10:17, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la única forma de alentar tu corazón, de darle vida a lo que esperas, de no perder de vista lo que estás visionando, lo que Dios te ha hablado, es alentando tu corazón, alimentándolo por medio de la palabra del Señor. No hay otra forma. No hay otra forma. La Biblia dice claramente que usted y yo andamos por fe y no por vista. ¿O no? Y mientras espera, aliéntese tu corazón. Y recuerda que alentarse tiene que ver con nuestro estado de ánimo. Esforzarse tiene que ver con nuestra actitud. ¿Sí? Pero alentar tu corazón tiene que ver con tu estado de ánimo. Vamos al Salmo 27, verso 14. No voy a hablar solo de ese verso porque muchas veces podemos leer ustedes pueden leer el Salmo completo. El verso antes, el 13, el que dice: hubiese yo desmayado, dice David, si no creyere que veré las bondades de Jehová, dijo, aquí en esta tierra, la tierra de los vivientes, ¿no? Pero quiero hablarles solo de este verso porque es importante entenderlo. Porque aquí habla claramente, no el 14, vamos a quedar en el 14. Aquí claramente habla de dos cosas si usted está esperando en Dios. De dos cosas si usted está esperando una respuesta de Dios. Si usted está esperando, escúcheme, una respuesta a lo que usted ha orado, aquí habla de dos cosas. Y esas dos cosas dice así, mire. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Aguarda a Jehová. ¿Sí? ¿Hay alguien esperando en Dios o esperando una respuesta de Dios? Ya, aquí viene lo primero, esfuérzate. ¿Sí? Esfuérzate. O sea, eso tiene que ver con una actitud suya. No de Dios, suya, mía. Dice, esfuérzate. Eso es lo primero. Segundo, dice, y aliéntese tu corazón. Y aliéntese tu corazón. Son dos cosas que debemos hacer. Es como cuando Jesús dijo que el que pide, que el que toca, ¿cierto? Que el que busca. Son cosas que no tiene que hacer Dios, son cosas que tiene que hacer usted para que venga la respuesta que usted está esperando, para que alcance la respuesta que usted está esperando de Dios. Aquí es lo mismo, hay alguien aguardando a Dios, esperando en Dios. Hay alguien orando a Dios, hay alguien clamando a Dios, hay alguien con alguna petición delante del Señor. Aquí hay dos respuestas. Dice, esfuérzate, eso es lo primero. O sea, no te detengas, que tu actitud no cambie. Que esa actitud de esperar en Dios, de confiar en Dios, de avanzar en Dios, de creerle a Dios no cambie. Esa es una actitud. Dice, esfuérzate, y después dice, aliéntese tu corazón. Dice, sí, espera a Jehová. Porque no hay forma de esperar a Dios si no es de esta forma, pues esforzándonos. Teniendo la actitud correcta, una actitud de fe, una actitud de confianza, una actitud de convicción, de certeza de que lo que usted está esperando en Dios, mientras usted hace lo que Dios le envió a hacer, escúcheme, Dios también hará lo que usted no puede. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Solo ser agradecido a Dios por todo lo que había hecho mientras caminaba por el desierto, porque Dios proveía, ¿no? ¿Sí o no? Proveía en el tiempo correcto, en el tiempo justo. Pero el pueblo elegía, en vez de agradecer a Dios por todo lo que Dios ya había hecho, el pueblo elegía murmurar, quejarse. Lo que nos pasa a nosotros muchas veces, un pequeño, escúcheme, un punto negro en un gran paño blanco nos cambia el día completo. Algo negativo en medio de muchas cosas buenas nos cambia el día completo, nos cambia el ánimo, nos cambia la actitud. Porque algo no se dio, olvidando nosotros todo lo que Dios está haciendo o ha hecho con nosotros. Aguarda a Jehová, punto y coma, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras esperamos en Dios, mientras esperamos la respuesta que necesitamos. Y se da cuenta por qué de repente la respuesta que usted necesita es como que nos llega, se atrasa. Como que la respuesta que necesitamos se demora un poquitito más de lo que tenía que demorarse, como Israel, 10 días y 40 años. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras pasamos por ese valle de sombra y de muerte.
Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras pasamos por algún desierto o por alguna decisión importante que usted y yo hemos tomado y que ahora hemos determinado esperar. Aquí están las dos cosas que debemos hacer mientras se supera una situación difícil y mientras se pasa por una situación crítica. Y eso es que debemos esforzarnos y alentar nuestro corazón siempre. No hay otra cosa, usted no puede hacer otra cosa mientras enfrenta algo si no es esforzarse, seguir haciendo lo que Dios nos mandó hacer. No hay otra cosa, hermano, que hacer cuando usted espera una respuesta de parte de Dios, sino es alimentar su corazón por medio de la palabra de Dios, porque usted no podrá esforzarse si no busca alimentar aquello que necesita para hacerlo. Pastor, yo tengo fe. Usted no puede tener fe si no escucha, no busca alimentarse, escúcheme, por medio de la palabra de Dios. Porque la fe viene por una sola cosa. La fe no viene por estar en la iglesia, no viene por danzar, por hablar en lengua, viene por el oír lo que está oyendo hoy día que está escrito en su palabra. La fe viene por el oír, Romanos 10, 17, y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma, usted necesita estar oyendo, alimentando la palabra, alimentándose con la palabra de Dios, hermano, para tomar fuerza y alentarse usted, porque Dios no le va a venir a hacer fiesta a usted. ¿Qué dice la Biblia? Entrar por la puerta. ¿Quién tiene que entrar con acción de gracia? ¿Quién tiene que entrar con haciéndole fiesta al Señor? ¿O no? Por eso de repente a veces llega gente o hay gente en algunos lugares que llega y dice, no, estuvo ahí nomás el culto. Es porque no entienden. No entienden que no es solo entrar por la puerta. Es hacerlo con la actitud correcta, con una actitud de fe, con acción de gracias, con gratitud. O sea, no importa con lo que yo hay, lo que enfrente allá afuera, lo que viva allá afuera, el problema que traiga. No, yo entro por ahí dando gracias a Dios. Dando gracias a Dios porque sé que Dios tiene el control de todas las cosas. Porque sé que Dios es suficiente para mi vida. Porque sé que Dios, aunque yo esté enfrentando, vaya pasando por valle de sombra y de muerte, Dios sigue estando conmigo, sigue caminando conmigo. Él no me deja, Él no me suelta. Y eso es que debemos esforzarnos y alentarnos también en nuestro corazón. Dos cosas que debemos hacer, porque no podemos olvidar que Dios siempre tiene el control o está bajo el control de todo, ¿no? ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? Dios siempre tiene el control de todo. Hermano, no a veces. Pastores que no conocen el tamaño de mi problema. Dios siempre tiene el control de todo. Escucha bien eso. Por eso busca esforzarte, busca avanzar y hazlo intentando o alimentando y alentando tu corazón con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene el conocimiento y la razón suficiente para saber el por qué te hace o me hace esperar. Dios sabe el por qué te hace esperar, el por qué me hace esperar. Dios tiene el conocimiento y la razón suficiente. Y eso es lo que debemos entender nosotros. Si Dios nos hace esperar es porque hay algo que Dios quiere preparar en nosotros. Si Dios nos hace esperar es porque Dios sabe que te falta algo para llegar a ese lugar. Porque cuando Dios hace algo no lo hace a medias, hace las cosas perfectas. Y muchas veces es porque nuestro corazón, escuche bien, y nuestra vida no está preparada para el siguiente nivel que tenemos que enfrentar. Pastor, y Dios no me quiere llevar ahí. No, Dios me quiere llevar ahí. Pero Dios no te quiere llevar a sufrir. Dios no te quiere llevar, escúcheme, a un lugar en donde tú tengas que retroceder. No, no, no. Dios nos quiere llevar a lugares, escúcheme, y después de ahí llevarnos a otros lugares, Somos de los que vamos de victoria en victoria, de bendición. Escúcheme, Dios no nos quiere llevar a un lugar en donde tengamos que retroceder. Gloria a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios conoce lo que usted y yo necesitamos? Y a nosotros nos cuesta entender. Por eso dice Isaías que los pensamientos de Él no son como los nuestros. Que los caminos de Él son más grandes, son más altos que nuestros caminos. A nosotros nos cuesta entender un poco porque la lógica no nos permite poder entender lo que Dios quiere hacer. Pero la Biblia dice, Dios le dijo a Jeremías, planes de bien y no de mal tengo para ti. Amén. Le dijo para darte el final que tú esperas, que vosotros esperáis, le dijo. A nosotros nos cuesta entender un poco, pero Dios nos prepara. Dile al lado, Dios primero te prepara. Claro, Dios primero nos prepara. Dios conoce qué es lo que nos falta y Él quiere añadirlo para que cuando lleguemos ahí honremos su nombre.
Por eso le decía muchas veces, porque nuestro corazón y nuestra vida no está preparada para el siguiente nivel que vamos a enfrentar. Ojo, no está preparada, no que no podamos. Y es por eso que lo que hacen en nosotros esas situaciones que llegan es detenernos y prepararnos. Mírate al lado y dígale, lo que te llegó es para prepararte, dígale. Porque eso es. ¿Qué hace Dios con el pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto? ¿Qué es lo que hace Dios con el pueblo de Israel? Escúcheme, cuando el pueblo clamaba y decía, envíanos un libertador, lo sacó, ¿no? ¿Acaso no tenía el poder? 10 plagas. Se mostró de una forma extraordinaria. No tenía el poder de sacarlo y llevarlo directamente a la tierra que le había prometido si esperaron 430 años ya. Lo tenía, ¿cierto? ¿Por qué lo mete al desierto? Porque tenía que prepararlos antes de hacerlo entrar a la tierra prometida. No fue camino a la tierra prometida. Después del Mar Rojo, que se estacionaron enfrente del Monte Oreb, y allí Dios les dio las órdenes, los mandamientos, las tablas, la directriz a Moisés, para que el pueblo pudiera recibirla, aprender de ella, prepararse en ello y poder entrar a la tierra que tenían que conquistar. ¿Fue así o no? ¿Y qué le dice a usted que Dios lo va a tomar y lo va a introducir sin estar preparado por un sufrir? Por eso que lo que hacen las situaciones que llegan a nuestras vidas, lo que hacen en nosotros es detenernos y prepararnos, no derrotarnos, es detenernos y prepararnos. Escuche bien, es detenernos y prepararnos. Y guardando un poco las proporciones, por poner un ejemplo, es algo así como cuando estábamos en el colegio. ¿Qué es lo que hacía un examen en usted? ¿Qué es lo que hacía una prueba, un examen? Era ver su capacidad, ¿o no? ¿Para qué? Para ir al siguiente nivel, ¿no? Cierto que sí, pero antes de ese examen, ¿qué es lo que hacían primero? Lo preparaban. Claro, usted y yo presentábamos la prueba y si los pasábamos, si esos exámenes salían bien, entonces solo ahí calificábamos para dar el siguiente paso, ¿no? Y si no, nos tocaba repetir el curso. Mire, para muchos era malo, porque se perdía un año. Pero si usted se detiene y mira las cosas con una perspectiva diferente, no era malo, era bueno, porque aquella persona iba a salir preparada para donde tenía que llegar. ¿O no? Podemos ver hoy día cuántos profesionales hay no preparados que no se pueden desenvolver. Escúchame, los profesionales no se pueden desenvolver en un área porque en realidad la pandemia echó a perder algo, muchas cosas no funcionaron como tenían que funcionar siempre. Hoy día hay mucha gente así que está sufriendo. Escuche, con una profesión, con un cartón, estudió, se esforzó, pero que está sufriendo igual porque hubo una laguna, hubo un tiempo en donde quizás no recibieron todo lo que tenían que recibir, prepararse como se tenían que preparar por una razón que, no sé, que sucedió, que estuvo en todo el mundo. Y Dios no es así. Dios no nos va a hacer pasar de un lado a otro sin enseñarnos primeramente. Sí, por eso Dios no metió a su pueblo de un viaje al tiro a la tierra prometida. Por eso Dios le dijo, tienen que derribar Jericó, tienen que ir a Jai, tienen que seguir peleando con todos los que estaban en la tierra, porque Dios los iba preparando hasta que llegara el momento en que ellos iban a repartir la tierra, se iban a plantar, iban a hacer lo correcto. Escuche, después de que pasó eso, después de que Josué conquista la tierra, ¿sabe por qué hubo un silencio? Porque hubo gente que no se preparó. Porque siempre hay un silencio. Y cuando hay un silencio es porque hay gente que no se prepara. La Biblia dice claramente que la generación después de Josué no se le habló de lo que hicieron sus padres. No se les preparó a esa generación para que siguieran haciendo, siguieran hablando del poder de Dios, de lo que Dios había hecho. Y hubo un silencio. Y eso es lo que Dios no busca en nosotros. Lo que Dios busca es prepararnos para que no callemos. Amén. Donde quiera que estemos, en el tiempo que estemos, no callemos. Bien, ¿dónde quedé? Le decía que si calificamos para dar el siguiente paso, solo ahí calificamos para pasar al siguiente curso, solo ahí calificamos para pasar al siguiente nivel. Por eso si usted y yo pasamos las pruebas y estamos preparados para pasar al siguiente año, lo que hacía el profesor, ¿qué es lo que era? No era detenernos para que usted y yo no pasáramos del curso, sino que si nos preparábamos, estábamos capacitados,
nos aprobaban, ¿cierto? Nos daban un certificado que decía, usted es promovido. Así era, ¿no? Ya ni me acuerdo, son tantos años. Al siguiente curso. Escuche, porque solo cuando estábamos preparados, el profesor nos daba la oportunidad de pasar a un nuevo nivel. Quiero que entienda lo que le estoy hablando. Y así muchas veces sucede con Dios. Él sabe si estamos preparados o no para lo que viene. ¿A cuántas cosas usted y yo le tenemos miedo? Y para conquistar lo que usted tiene que conquistar, ¿qué tenía que hacer Israel para conquistar? Tenía que echar fuera a él y aprender a confiar en el Señor, ¿no? La primera ciudad, Jericó, tenían que echar fuera el miedo, echar fuera la vergüenza, echar fuera los temores, dar 7 vueltas, una vuelta cada día, escúcheme, a la ciudad. 7 vueltas el 7º día, ¿cierto que sí? Escúcheme, tenían que aprender a confiar en el Señor. ¿Cómo ellos iban a mantenerse dándole vuelta a un muro y creer que los muros iban a caer? Solo paseando a pie, mirando los muros. Entonces hay cosas que Dios quiere enseñarnos para lo que tiene que hacer con nosotros. Porque si estamos preparados se nos abre el camino. Pero si no lo estamos, hay un tiempo de espera. Escuche bien, si estamos preparados se nos abre el camino, si no hay un tiempo de espera. Y sabe usted que ese tiempo de espera también en parte depende un poco de nuestras actitudes. Porque muchas veces lo que Dios está esperando es que usted y yo soltemos a lo mejor una mala actitud, alguna situación, algún problema, algo que hay en nosotros. Por eso muchas veces hay un tiempo de espera, porque Dios está esperando que algo usted suelte. Que algo suelte, que algo, escúcheme, usted y yo saquemos o soltemos en nuestra vida. Lo que Dios muchas veces está esperando es que usted y yo a lo mejor mejoremos el carácter. Mira el de al lado. O bien que nuestra manera de pensar a lo mejor cambie. Así como sucedió con el pueblo de Israel cuando fueron a conquistar la tierra. ¿Por qué Dios lo retrasaba? Quedaban 10 días desde Oreb. Una semana. Se estacionaron un año. Dios les tuvo que hablar y les dice, hey, ya llevan demasiado tiempo en este monte. Ya llevan demasiado tiempo con esa actitud. Ya llevan demasiado tiempo pensando así. Levántense, vayan, conquisten la tierra que yo les doy. Tomen posesión de ella, les dijo el Señor. Y ellos llevaban un año. Le faltaban 8 o 10 días para llegar. Lo decíamos en el mensaje anterior, le decía que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a conquistar la tierra, veíamos que ellos mentalmente, escuche esto, no estaban preparados para conquistar o no. Porque la mentalidad que ellos traían era de Egipto, una mentalidad de esclavo. ¿Cuántas veces sucede? Escúcheme, que usted cuando le hablan de que Dios bendice, como usted viene con otra mentalidad, dice, no, aquí hay algo raro, aquí esto no puede ser así. Y es un tema de aquí. Es un tema que no nos renovamos por medio de lo que está escrito. ¿Cuántas veces cuando usted le dice, hey, Dios puede sanarlo? Y usted dice, ¿será así? ¿Cuántas veces Dios dice, puedo revertir el diagnóstico médico? Nosotros pensamos y decimos, no, es que el médico me dijo que no porque esto es hereditario. Ese es un tema de aquí. Ese era el problema del pueblo de Israel. Un tema de aquí. Diga conmigo, un tema de aquí. Claro, ese era el problema, la mentalidad, porque Dios tenía, mire, Dios no lo iba a introducir a la nueva tierra hasta que no quitaran el problema de aquí. Por eso lo hacía dar vuelta. Escúcheme, Dios no dijo 40 años, no, estuvo ahí, hasta que cansó el pueblo de Dios. Dios le dijo, por cada queja, por cada murmuración, van a estar un año, van a dar una vuelta un año antes de llegar a la tierra, por cada queja, y ellos seguían sumando. 40 años le dijo Dios, oiga, podían haber entrado después de 40 años y se siguieron quejando. No pudieron entrar porque, diga conmigo, tenían un problema aquí. ¿Y qué dice Proverbio? Como piensa el hombre en su corazón, así se comporta, tal es él. Y del corazón brotan los buenos y los malos pensamientos, ¿no? Entonces, conforme a lo que hay en su corazón, va a ser lo que va a haber aquí. Ellos mentalmente no estaban preparados para conquistar la tierra. La escritura bíblica nos enseña que ellos criticaron, hablaron mal, murmuraron, se quejaron, les faltó la fe.
Ellos decían que no podían conquistar esa tierra que Dios les había dado porque allí había gente muy grande, muy fuerte, gigantes. Allí estaban los que tragaban, la tierra tragaba a sus moradores. Y solo dos, la Biblia dice, Josué y Caleb, tuvieron la fe suficiente para decir que sí los podrían vencer, o sea que no tenían un problema aquí. Escúcheme, dos que no tenían un problema de aquí, por eso Dios les dijo, ellos van a entrar. A ellos yo los voy a hacer entrar. A ellos yo les voy a dar la tierra que les prometí a sus padres. Josué y Caleb tuvieron la fe suficiente para decir que sí los podrían vencer si ellos estaban de la mano de Dios. Y ahí es donde empieza a cambiar la historia. Porque a lo mejor usted y yo solo no podemos, pero de la mano de Dios sí. Y esa es la diferencia. Y eso es lo que Dios quería enseñarle al pueblo, que tuviera claro. Por eso le daba mandamientos, le dio las tablas de la ley. Moisés se perdió 40 días, llegó a los 40 días, está el pueblo escandalizado, revolucionado, adorando a otros dioses. Porque tenían un problema aquí. Escúcheme, traían una mentalidad de Egipto. Ellos veían lo que se hacía allá y quisieron traer lo que se hacía allá a lo que tenían que hacer nuevamente acá. Por eso, ¿qué es lo que hacen con el primer Dios? Tenían que hacer algo que vieran ellos. Lo primero que hacen es un becerro de oro. ¿Y por qué hacen un becerro? Porque fue lo que vieron en Egipto, era lo que adoraban. ¿Y cuántas costumbres de nosotros de allá? Todavía hay acá. ¿Cuántas costumbres de allá todavía hay en nosotros acá? Y por eso le damos una vuelta más al problema, al monte. ¿Y eso quién la tiene que quitar? Señor, quítala. No, renuncie usted. Cristo ya se la quitó, ya llevó todo eso y dice que clavó en la cruz. Escuche, clavó en la cruz su pecado de ayer, su error de hoy día y el de mañana también. Entonces no hay excusa. No hay excusa para cerrar los ojos, hacernos los lesos y no querer sacar lo que usted y yo tenemos que quitar. Porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. ¿O no? ¿Sí o no? Y veíamos que después de ellos, de estar a una semana de llegar a la tierra prometida por Dios, lo que Dios hizo con ellos en ese tiempo fue ponerlos solo a dar vuelta en el desierto por 40 años. Entonces, escúcheme, ¿dónde está? ¿A dónde quiero llegar con esta palabra? Es que de usted depende cuánto tiempo, escúcheme, cuánto tiempo quiere demorar para llegar a lo que Dios ya le dijo que tiene para usted. De usted depende, cada uno somos profetas en nuestro propio cuerpo. De nosotros depende eso. Dios les puso a dar vuelta por el desierto por 40 años hasta que nació, escuche, una nueva generación con una mentalidad diferente. Entonces el problema era la mentalidad. ¿Sí? Mire, en el pueblo, el problema del pueblo era la mentalidad. En el líder, en Moisés, era el carácter. Porque Moisés no creció como esclavo, ¿cierto? Creció como un príncipe, ¿no? ¿Cierto? Con vestidura real, enseñanza, doctrina real. Sí, un hombre especialista en armas de guerra, los príncipes eran especialistas. Él no tenía un problema de aquí, él tenía un problema de carácter. Y ese es el segundo motivo por el cual muchas veces se demora. Porque a lo mejor no puede ser un problema de aquí, pero sí puede ser un problema de carácter. Por eso Dios puso a la primera generación a dar vuelta por 40 años hasta que se perdió. Pero la segunda generación no. ¿Sabe por qué la segunda generación no nace esclava? Nace en el desierto. Nace en el desierto. Por eso la segunda generación nace con una mentalidad diferente. Dios lo puso a dar vuelta por el desierto hasta que nació una nueva generación con una mentalidad no de esclavos, sino con una mentalidad de guerreros. Ya el pueblo no venía de la esclavitud, ya no solo sabía hacer ladrillos, sino que esta generación veía cómo los que estaban en la primera generación en el desierto peleaba, guerreaba, ¿sí? Entonces nació con una mentalidad diferente, no de hacer ladrillos, sino de guerrero, de enfrentar situaciones difíciles. Y ahora con una nueva generación, Josué y Caleb, 40 años después ya estaban, escuchen, preparados para cruzar y conquistar la tierra. Ya estaban preparados porque para entrar a conquistar la tierra no se necesitaba gente con una mentalidad de esclavo, sino de guerrero, tenían que conquistar. Y es ahí donde a lo mejor hay algo que tiene que cambiar en nosotros.
Porque muchas veces nuestra mentalidad no nos deja llegar a ese segundo nivel. Y lo que Dios está esperando en esa espera es que nuestra manera de pensar cambie. ¿Cuántas veces Dios nos puede hablar y decir, mira, esto voy a hacer contigo? Y usted empieza a pensar y dice, no, pero es que yo toda mi vida he sido así. ¿Mentalidad? No, es que yo no creo si mis papás también fueron así. Nos pasa. Le coloco un ejemplo que le doy siempre. Va al hospital y lo primero que le pregunta dice, pastor, es que me siento mal. Oiga, ¿sabe que vamos a hacer unos exámenes? Porque puede ser que a lo mejor usted tenga, no sé, hay alguien que sufrió de cáncer en su casa, en su familia, su abuela, su papá, su mamá. Y usted empieza a hacer memoria y dice, oh, sí. No le han hecho exámenes, no le han dicho nada. Él le preguntó al doctor y usted se vino con cáncer. Me dijeron que puedo tener cáncer. El médico nunca le dijo que podía tener cáncer. Le hizo una pregunta, pero escúcheme. El problema de aquí nos hace pensar así como veníamos de atrás. Porque no nos hemos parado. No hemos sido capaces de pararnos en medio de él y decir, no. Si el médico me dice así, a lo mejor usted no puede ir en contra del médico, guarde silencio, sea prudente, pero dentro suyo que salga algo del Espíritu. Que salga algo no solo de lo que cree, sino que de lo que usted también confía. No, yo cáncer, no, eso se cortó. Pero nos cuesta. Recibimos más, escúcheme, el mensaje negativo que lo que Dios dice que ha hecho con nosotros. Ni siquiera que va a hacer, que ya hizo con nosotros, porque Cristo lo hizo. Isaías 53:45 dice que se llevó todo, clavó el acta condenatoria que había allí en la cruz. ¿O no? Pero en la mentalidad, escúcheme, el problema de aquí no nos permite poder creer, pensar y hablar de una forma diferente, que era lo que le pasaba a la primera generación. Pero la segunda, cuando José dijo, yo no sé si ustedes quieren seguir a sus padres, cuando adoraban a otros dioses, pero yo en mi caso serviremos a Jehová. ¿Qué dijo la segunda generación? Dijo, no, ni hagamos tal, dijo, vamos, serviremos a nosotros. Mire cómo pensaban ellos. Ellos nos dijeron, hay gigantes, nos dijeron, la tierra trae a sus moradores, nos dijeron, las ciudades son fortificadas. No, dijeron, vamos, no hagamos tal, nosotros vamos a servir a nuestro Dios. Una mentalidad diferente. Por eso muchas veces lo que Dios está esperando también en esa espera es que nuestra mentalidad o nuestra manera de pensar cambie. Así como otras veces Dios quiere también que nuestras actitudes cambien y por eso nos detiene. Dios no nos detiene para dejarnos ahí. Dios nos detiene, escúcheme, porque necesita prepararnos para llevarnos donde nos tiene que llevar. Él nunca va a colocar algo en usted que usted no pueda soportar. La Biblia dice que Él no coloca más carga, no coloca más peso, más responsabilidad que la que usted pueda. La Biblia nos enseña, por eso es que al que se le da los talentos, a unos 5, a otros 2, a otros 1, porque dice claramente la Biblia que le dio conforme a sus capacidades, ¿o no? ¿Sí o no? Pero el que Dios le dé a usted conforme a su capacidad no dice que se tiene que quedar toda la vida con esa capacidad, si nosotros somos gente que vamos de bendición en bendición, que nos desarrollamos, que crecemos. Somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento cada día hasta que el día es perfecto. En ninguna parte de la Biblia dice que vamos en retroceso. Es más, cuando usted mira atrás, dijo Jesús, hey, eso no agrada a Dios. No es digno del reino de Dios el que mira hacia atrás, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás. Entonces hay que entender algo. Si Dios nos detiene aquí es porque nos falta algo, y ahí es donde hay que decirle gracias, Señor, porque yo no lo entiendo, yo no lo veo, pero tú sabes lo que tienes para mí. Amén. Y como tú me amas, Señor, me estás preparando porque ya hay algo para mí. Amén. Ya no va a haber algo para mí, lo hay porque Dios lo tiene. Escúcheme, Dios lo tiene. La Biblia dice, somos de los que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Por eso, ¿cómo está llamando las cosas usted? Job dijo, lo que yo temí, eso fue lo que me vino. Escúcheme, ¿cómo estamos llamando las cosas nosotros? Por eso es que es importante pararse en medio de las situaciones que enfrentamos. Pararse y decir, no, yo sé lo que Dios tiene para mí, porque la Biblia dice, escrito está, que Dios tiene pensamientos de bien para mí, pensamientos de paz para mí, y los tiene, dice claramente, para darme el final que yo espero. ¿Qué final espero yo? Por eso que la decisión es suya. ¿Se queja o da gracia a Dios? ¿Cree que Dios tiene la respuesta para usted? ¿O no lo cree? Pero esa es decisión suya. Dios no va, no interviene ahí, porque ahí es donde entra la voluntad, el libre albedrío suyo. Pero Dios dice claramente en Deuteronomio, dice, que en nosotros ha puesto la bendición en nuestra boca,
la vida y la muerte, bendición y maldición. Y dice, mas yo te aconsejo, nos enseña, nos direcciona. Dice, escoge vida, pero nosotros somos más dados a escoger lo que dice el médico, lo que dice el jefe, lo que dice el amigo, lo que dice el vecino. Por eso ustedes se vienen con malas noticias, aunque no le digan nada. Le hicieron una pregunta, pero entró algo en su mente. Una mente que, escúchame, que tiene una puerta abierta. Una mente que no hemos sabido cuidar, guardar. Cuando debemos ser centinelas en nuestra mente, porque ¿sabe dónde ataca el enemigo? Se lo dije el otro día también en una palabra. Ataca en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Y sabe cómo ataca? Solo con influencia, porque no tiene más poder sobre nosotros. Por eso cuando dice Pablo, y la paz de Dios, escúchame, ¿y la paz de quién? Dice, y la paz de Dios. ¿De dónde viene la paz? De Dios. Entonces, ¿por qué? Si el médico no le dice algo bueno, usted se viene mal. Si la paz viene de Dios. Si la paz no viene de su trabajo, no viene de su jefe, no viene de su vecino, de su esposo, viene de Dios. Dice, y la paz de Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a guardar dos cosas. Nuestra mente, nuestros pensamientos, dice, y nuestro corazón en Cristo Jesús, ¿o no? Amén. ¿Se ha preguntado por qué va a guardar esas dos cosas? ¿Se ha puesto a pensar por qué la paz de Dios guarda esas dos cosas? No me guarda cuando salgo, no me guarda de Satanás del diablo, no me guarda de que me hayan a robar. Va a guardar tu mente y tu corazón, porque eso es lo que el enemigo ataca. Y cuando ataca eso y entran los temores, empezamos como Job. Creemos en Dios, podemos ser fieles a Dios, pero hay temores, escúchenme, que empiezan a venir a nosotros porque nosotros lo creemos. O sea, mal direccionada nuestra fe, mal sustentada. Por eso el enemigo influencia en eso. Y nos pasa lo que le pasó a Job. Job 3:25 dice, lo que yo temí, eso fue lo que me sobrevino, eso fue lo que me aconteció. Y cuando Satanás va a Dios, ¿qué es lo que le dice Dios? ¿De dónde viene? Le dice. Escúchate. Satanás dice, de recorrer la tierra, le dijo. Mire, y Dios le hace una pregunta, ni siquiera Satanás se la hace. Dios le dice, ¿y no has visto a mi siervo Job prudente, fiel? Mire cómo Dios hablaba de Job, porque así Dios habla de nosotros. Dios confía más en usted que usted y yo en Dios. ¿No has visto a mi siervo fiel, prudente? ¿Sabe lo que dijo Satanás? Sí, dijo, sí lo vi. ¿Y por qué cree que habla así? Porque sabía lo que pasaba en Job. Él sabía que había una puerta abierta. Por eso dijo, pero él es así, le dijo, porque tú lo tienes rodeado. Porque tú lo guardas, tú lo cubres. Por eso le dice, pero saca tu mano de él, a ver. Suéltalo, a ver si confías. ¿Por qué cree que Dios sacó la mano? Porque Dios creía en Job. Confiaba en Job. Era Job el que tenía un problema, una puerta abierta. No era malo. Ojo, Job no era malo, pero tenía una puerta abierta. Un miedo, un pensamiento. ¿Y si mis hijos se portan mal? ¿Y si mis hijos están de fiesta hoy día? ¿Y si mis hijos han pecado? No dice que cada mañana hacía sacrificios por sus hijos. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos así? En vez de alentar nuestro corazón y decir, no, mis hijos Dios los va a guardar, Dios los va a cubrir, estoy velando, yo levanto un vallado alrededor de ellos, porque su oración se ve. Su oración se ve. Pero nos quedamos mal en cómo pensamos. Temores, miedo, en vez de usted y yo pararnos delante del Señor, esforzarnos por seguir avanzando, creyéndole a Dios y alentando a Dios. Alentando nuestro corazón con la palabra de Dios, porque es la única forma que tú puedas esperar lo que estás esperando de parte del Señor. No hay otra forma que usted espere si no alimenta su corazón con la palabra. No hay otra forma. Si la fe viene por el oír, y usted lo que necesita es fe para mantenerse, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero de lo que quiere ver, ¿o no? Entonces necesitamos estar oyendo palabras y es lo que hoy día menos hace la gente. Escúcheme bien. Es lo que menos hace la gente. Nosotros debemos cantar a Dios, alabar a Dios, gloria a Dios, porque debemos hacerlo siempre. Pero lo que usted y yo necesitamos es oír a Dios. Nosotros solo queríamos hablarle a Dios. Por eso nos mal acostumbramos y cuando oramos solo bla, 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 y nos olvidamos que la conversación es de Dios. Nos olvidamos que tenemos que abrir la Biblia, orar, meditar, leer, meditar, orar un ratito y ahí entender en medio de ese silencio cómo Dios habla.
Sino de qué nos sirve solo orarle a Dios como decimos, Señor, ayúdame, bendicen. Por eso oramos así, Señor, 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 Señor. Y de repente Dios dice, sí, pero mira, yo te voy a hacer esperar. Pero como no lo oímos, cuando nos toca hacer, nos hace esperar, nos desesperamos. Porque no entendemos lo que Dios quiere hacer. No entendemos, no oímos. Que el propósito de Dios no es como yo creo, es como Dios lo tiene preparado para nosotros. El computador no quiere que le hable. ¿Será que sí? No, que sí tenía batería. No, que se le haya ido la batería. Aguarda a Jehová, dice la Biblia. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese en tu corazón. Entonces, ¿cómo usted y yo tenemos que darnos fuerza cada día? ¿Cómo usted y yo tenemos que animarnos cada día? Porque Dios no nos va a venir a animar, hermano. Escúcheme, es usted el que tiene que tomar fuerza cada día, animar su corazón y tiene que hacerlo mediante lo que Dios ha establecido en la Escritura para usted y para mí. Esa es la forma en cómo usted y yo tenemos que alentar nuestro corazón. En cómo tenemos cada día que levantarnos, pararnos y enfrentar las situaciones que nos va a presentar la vida. Porque no hay otra forma de vencer. No hay otra forma, escúcheme, no hay otra forma de vencer, no hay otra forma de alcanzar lo que Dios tiene si no es por su palabra. Nos dice la Biblia que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Pablo, ¿por qué dice por el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito? Dice, yo creí y hablé. Porque no podemos hablar de otra forma si no es conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito. Gracias. Muchas gracias. Si no es conforme a lo que está escrito. Usted y yo no podemos hablar de otra forma si no es conforme a lo que establece la Escritura para usted y para mí. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Está con maña el computador, ¿ves? Vamos a dejarlo ahí. Así como otras veces Dios quiere también que nuestras actitudes cambien y por eso nos detiene. Escuche esto, y es allí en donde tenemos el siguiente ejemplo. Ese ejemplo es el de Moisés. Porque usted, según la Biblia, usted y yo sabemos que Moisés no se había levantado como esclavo, ¿cierto? Él no vivió como esclavo. Sino que usted y yo sabemos que él se había criado en el palacio como el hijo de la hija de Faraón. Moisés tenía la educación de un príncipe. Moisés tenía las costumbres de una familia real y vestía también como príncipe. Y la mentalidad que tenía Moisés no era la mentalidad de sus compatriotas esclavos hebreos, ¿cierto? Él no tenía esa mentalidad. Esto quiere decir que el problema de Moisés no era una mentalidad, no era la mentalidad o no era un problema de pensamiento, sino que el problema de Moisés era de actitud. Se lo voy a decir. Recordemos que la Biblia dice que una vez él vio como un egipcio maltrataba a una israelita, ¿no? ¿Cierto que sí? Y lo primero que hace Moisés, reacciona y lo mata. Entonces, escúcheme, Moisés mentalmente estaba preparado, pero él tenía que cambiar cosas en su carácter. Mira al de al lado y diga, a lo mejor tú estás preparado, ¿no? Tienes todo lo que necesitas, pero hay algo de tu carácter que tiene que cambiar. Porque Moisés estaba preparado para conquistar. Era un guerrero, era un príncipe, pero a lo mejor había algo, escúcheme, en el carácter de él que había que cambiar, y claro que lo había. Por eso Dios lo lleva al desierto 40 años también. 40 años vivió con Jetro, su suegro, el que fue su suegro después cuidando ovejas. Hasta que la Biblia dice que llegó a ser el hombre más pasivo, más manso que había en la tierra. Escúcheme, hasta que Dios trata su carácter. Pero lo llevó 40 años también al desierto. Su carácter cambia y luego Dios lo llama y le dice, ahora sí estás preparado para cumplir una tarea. Y miren lo que le dice Moisés. El que no era cobarde, el que no tenía miedo, el que no tenía mentalidad de esclavo, dice, pero yo no puedo, yo no sé hablar, Señor. Había cambiado, ¿no? ¿Sí o no? Primero era impulsivo, mató al que estaba maltratando a uno de los hebreos. Y ahora cuando estaba delante del Señor, después de 40 años,
Porque 40 años también Moisés se demoró en que Dios le cambiara el carácter. No era un problema de mentalidad, era un problema de carácter. Y Dios le dice, ahora sí, te voy a enviar a ti a que vayas a Faraón y le digas que deje ir a mi pueblo. Y Moisés, ¿qué es lo que dice? No dice, sí, vamos, yo voy. Si el hombre no tenía problema de acá en cuanto a miedo o temores o esclavitud. Pero le dice al Señor, yo no estoy preparado, Señor. Dice, no sé hablar, dice, soy tartamudo. Y Dios le dice, no, le dice. Dios le dijo, no, le dijo, mira, todo lo que yo te mandé ya tú. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había procesado. Ya lo había tratado. Moisés no tenía una mentalidad de esclavo, pero tenía cosas en su carácter que necesitaba cambiar, necesitaba sacar. ¿Sí? Claro, entonces había un nuevo nivel para Moisés. Mira, ya casi termino. Había un nuevo nivel para Moisés, pero primero era necesario que una mala actitud saliera y se fuera de la vida de Moisés. ¿Sabe qué? Para poder dar el siguiente paso. Porque le repito, Dios no te va a llevar a un lugar si Dios conoce cómo está. Dios no nos va a llevar a dar un siguiente paso si primero no lo podemos dar, o si lo vamos a dar y lo vamos a perder, y nos vamos a perder. Y hay otra razón por la cual Dios también detiene, y esa otra razón es para prepararnos y para capacitarnos. ¿Cuántas veces ustedes? Ahí me acordaba de conversar con un hermano de que hay temor en nosotros. Usted está preparado, pero hay temor, y hay áreas que a lo mejor no hemos sido bien preparados, capacitados, o no nos hemos dedicado más a esa área, pero hay temor en nosotros. Y muchas veces Dios nos va a detener para quitarnos esos temores. Porque un temor nos puede sacar del propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso Dios nos detiene, nos para, pero para prepararnos, ojo, para capacitarnos. Es lo que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel en el desierto. Dios lo detenía, le daba ley por él mismo, escúcheme, para prepararlos, para que ellos estaran preparados, conscientes de lo que Dios quería. Y otro ejemplo importante es el de David. ¿Por qué? Porque a David Dios lo tenía para ser el rey de Israel, ¿o no? Pero Dios no se lo llevó rápidamente al palacio, sino que primero lo capacitó y lo entrenó para que pudiera enfrentar, escúcheme, ese paso que tenía que dar antes de llegar al palacio. Lo preparó. Y usted y yo sabemos que Dios lo llevó primero al desierto a cuidar la oveja del Padre, ¿no? Lo preparó con las ovejas del Padre. ¿Por qué? Porque la historia bíblica dice que cuando llegaba un oso o un león, que cuando llegaba un animal, pero él tomaba su onda y defendía a las ovejas de ese animal, pero fuera oso o fuera león. ¿Cierto que sí? ¿Con qué cree usted que lo defendía? Con la onda y las piedrecitas que tenía y el callado. Si no tenía otra cosa, acuérdense que cuando a David, Saúl, para enfrentar al gigante, le pasa coraza, le pasa espada, le pasa lanza, dijo, no, yo con esto no puedo, no sé usar. Entonces Dios lo prepara, escúcheme, lo prepara para el paso que tenía que dar, para poder pasar, para poder vencer en ese paso que tenía que dar antes de llegar al lugar que Dios ya tenía preparado, para el cual lo había ungido. Por eso cuando llegaba un animal, pero él tomaba su onda y defendía las ovejas de esos animales. Entonces David allí no solo cuidaba ovejas. En los lugares donde tú y yo estamos, no solo estamos por estar. Nosotros muchas veces creemos que estamos ahí y tenemos nuestra vista puesta en otro lugar, cuando es Dios el que nos está preparando ahí para el siguiente paso que tenemos que dar. David no solo cuidaba ovejas, sino que Dios lo tenía allí afinando puntería. Se ha puesto a pensar así. Usted tiene que meterse en la historia, imaginarse. ¿Para qué? ¿Por qué David sale con eso que defendía, que la onda, que el oso, el león? Y después te medita y dice, ¿y por qué no aceptó una espada? ¿Por qué no aceptó una lanza? ¿Por qué salió a enfrentar al gigante con 5 piedras? David lo dice. Dice, cuando venía el oso del león, dice, a robarme la oveja, yo salía y enfrente, yo salía a mano limpia si el león no venía con guante. ¿Con qué cree que lo enfrentaba? ¿Con qué lo mataba? Yo creo que lo aturdía para poder agarrar un oso, abrirle el hocico, como dice la Biblia, que se lo abría y lo mataba. Yo creo que lo aturdía primero, como, ¿o no? Se supone que un animal no se compara a la fuerza de esos animales con la fuerza de un muchacho. David tenía 15 años, 14 años. Entonces, escúcheme, Dios lo tenía ahí afinando puntería. Me imagino que cuando lo veía empezaba David de lejos con la ondita. ¿Por qué cree que con la primera piedra botó el gigante? Porque enfrente de un león y un oso no hay una segunda oportunidad, pues. Ni con una escopeta.
Si no apunta el primer tiro al tiro, el león. Por eso es que cuando llegó el momento de enfrentar David a ese gigante que tenía atemorizado a todo un pueblo, David dijo sin miedo y sin ninguna duda, dijo, yo iré, mi Señor, no se preocupe, y pelearé con él. Dijo, yo iré y pelearé con él. Por eso no había duda en él. Escúchame, porque ya Dios lo había preparado. Tome esto. Ya Dios lo había preparado. Entonces cuando usted no se sienta preparado, siga esforzándose y alentando su corazón con la palabra de Dios, porque llegará el momento en que usted se va a parar enfrente del problema, se va a parar enfrente de la enfermedad, se va a parar enfrente de la situación que enfrente, y va a estar preparado ahora ya no para enfrentar, sino también para vencer. Por eso David dice, yo voy a pelear con él. ¿Y qué saca? Aquello con lo cual Dios lo había preparado en el campo, una onda y un padre, pues tomó un par de piedras, no traía ni piedras preparadas, las tomó 5 piedras y se las dio. O sea, no usaba, lo que sacó fue sondito. Escúchame, porque Dios nos prepara no para llegar con lo de otros, para llegar con lo que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros muchas veces queremos llegar con lo de otros, cuando Dios ha puesto un potencial en cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que desarrollar por medio de la fe en la palabra de Dios. Por eso tú tienes que alentar tu vida cada día. Tienes que alentarla, porque yo creo que a todos nos han dicho en algún momento, no vamos a poder, no va a llegar ahí, no va a alcanzar, no va a hacer nadie en la vida. ¿Cuántas veces nos han dicho? Y usted y yo ni nos imaginamos que eso nos ata. ¿Y sabe por qué nos ata? Porque son palabras de maldición. Son palabras que acuérdense que aquí sale vida, sale muerta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aquí con lo que usted habla le da vida a las cosas, lo que dice. Proverbios 18, 20, 21, ¿qué dice? Dice, del fruto de tus labios se llenará tu vientre. O sea, de lo que tú hables será lo que va a volver a ti para que comas. Porque el poder está en la declaración, en la lengua. ¿Sí? Y aquí hay vida y hay muerte, pues. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, no, yo no? ¿Sabe cuando usted dice, yo no puedo, yo creo, pastor, que yo no soy para eso? Es cuando usted tiene un problema de allá que lo ha traído aquí. Porque aquí Dios lo primero que hace es cambiarle su manera de pensar, para que usted pueda conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. ¿No dice Pablo en Romanos 12:2 eso? No os conforméis a este siglo, sino dice transformado. Mire, transformado. ¿Cómo viene la transformación? Por medio, dice, de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, por medio de cambiar nuestra manera de pensar. Dice, porque así conoceremos la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. O sea, lo que Dios tiene para nosotros. Pero primero hay que cambiar acá. Esa arma, esa herramienta con la cual Dios lo había preparado años atrás a David, David la sacó. Y como ya él había afinado puntería con el oso y el león, escuche, tomó su honda, puso una piedra, usted conoce la historia, y en el nombre del Señor lanzó la piedra y así mató al gigante, ¿no? ¿Cierto que sí? Claro, hizo lo que tenía que hacer, lo que hacía con el oso, lo que hacía con el león. Cuando usted es preparado en algo, ¿qué es lo que hace cuando le toca enfrentar una situación? Hace lo mismo con lo cual usted fue preparado, ¿no? Dice, no, si esto se hace así. O sea, repite aquello que usted aprendió, ¿no? ¿Qué hizo David? Repitió lo que había aprendido. Pero si David se hubiese enfrentado al gigante Goliat sin preparación, escuche esto, tenga por seguro que hubiera perdido la batalla. Porque en fuerza no le iba a ganar, en tamaño no le iba a ganar, a golpe no le iba a ganar. Tenía que tener algo para poder vencerlo, ¿no? Y David tenía esa confianza que Dios ya lo había preparado. Por eso dice, cuando yo peleaba, defendía las ovejas, Dios estaba conmigo, Dios me estaba preparando, Dios me enseñaba. Sin preparación, primeramente David hubiera perdido la batalla, y no solamente él, sino que todo el pueblo. Entonces, ¿por qué ganó David? Primero, porque David iba de la mano de Dios. Y segundo, porque David estuvo en una preparación de parte de Dios. Por eso cuando David mata a Goliat, él pasó a un segundo nivel. Cuando David mata a Goliat, escúcheme, fue que él pasa o llega a ese segundo nivel. Pero a un segundo nivel o a un nivel superior solo se pasa cuando hemos sido preparados. Y eso fue lo que hizo Dios con David. Usted no pasó de primero a segundo sin preparación, sin rendir bien los exámenes.
No pasó ni de octavo a primero medio, ni de cuarto medio a la universidad sin primero haber rendido y haber salido bien en sus exámenes, ¿cierto? En aquello que se le enseñó, en aquello que usted fue preparado. Entonces, mientras usted está en esa situación, cualquiera sea, Dios a usted lo está preparando. Escuche bien, Dios a usted lo está preparando. Si usted llegó con un problema, con una situación y no lo entiende, Dios lo está preparando. Porque de usted depende si da gracias el queja. Escúcheme bien, de usted depende. Lo que salga de aquí es lo que va a volver a usted como fruto de lo que usted ha dado. Entonces Dios no está preparando. Escuche bien, Dios no está preparando. Por eso, ¿cuáles son las malas actitudes que debemos cambiar en nuestra vida para que la respuesta de Dios llegue? Eso lo tiene que ver usted. Y así salir de la situación que a lo mejor estamos enfrentando y así llegar a ese nuevo nivel en nuestra vida. Eso es algo que usted tiene que responder. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero también es importante que dejemos aquellas cosas que nos estorban. Hermano, también es importante que corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos por delante con paciencia. ¿Sabe por qué? Porque hay razones por las cuales Dios también nos detiene. Analicemos cuál es la nuestra y recordemos lo que dice el Salmo 27:14. Aguarda a Jehová y hazlo esforzándote y alentando tu corazón. Porque así es la única manera que podemos esperar a Dios. Es la única manera que no desmayemos. Es la única manera que continuemos. Entonces que nuestro corazón se esfuerce y se aliente mientras esperamos a Dios. Confiemos en el Señor, seamos fuertes y valientes y confiemos en que Él nos ayudará. Porque alentarse tiene que ver con ánimo y esforzarse tiene que ver con actitud. Por eso hagamos cosas para ese cambio en nuestra vida. Hagamos algo para que eso ocurra también en nosotros. Ya no sea una palabra, sino que sea, escúcheme, sean hechos tangibles en nosotros. Preparémonos para cuando llegue ese momento en que Dios nos va a llevar a otro nivel. A lo mejor usted dice, hey, no, pero es que yo, no, hey, prepárate. Porque a donde Dios nos lleva para dar fruto. Nos lleva para ser testigos de Él. A donde Dios nos lleva es para dar testimonio de Él. Marcos dice que Dios se quiere glorificar en usted. A donde Dios nos lleva es para que usted sea esa luz, escúcheme, que va a resplandecer en medio de donde hay oscuridad. Donde Dios nos lleva para que usted y yo seamos como esa casa que se construye en lo alto, en un monte, para que todos lo puedan ver y puedan ver a Cristo a través de Él. Porque David ganó, primero porque iba de la mano de Dios y segundo porque David estuvo en una preparación de parte de Dios. Por eso cuando David mata a Goliat, él pasó a un segundo nivel. Pero ya le dije, fue cuando mató a Goliat. Por eso la pregunta mía hacia ustedes, ¿qué es lo que tiene usted todavía que hacer morir en usted? Hay algo que hay que matar, que hacer morir para llegar a ese paso que queremos dar, que esperamos dar. Y ahí es donde entra usted. Porque Dios nos lo viene a apuntar. El Espíritu Santo por medio de esta palabra te está redarguyendo. Te está redarguyendo y si abres tu corazón, hey, algo va a suceder, algo va a pasar. Escúchame. Y vas a hacer morir aquello que no ha muerto todavía en ti. Y vas a poder dar ese paso a ese otro nivel. Pero ya le dije que a un segundo nivel o a un nivel superior solo se pasa cuando hemos sido preparados en la espera, y eso fue lo que pasó también, o lo que hizo Dios también con David. Entonces, mientras usted está en esa situación, mientras está en cualquiera que sea la situación, Dios usted lo está preparando. Dios a usted lo está preparando. Siga esforzándose, siga buscando del Señor, y acuérdese que en cualquier momento algo se va a romper. Pero ¿sabe por qué se va a romper? Porque Dios va a decir, listo. Y cuando Dios dice listo, aunque usted diga no estoy listo, Dios dice sí, estás listo. Sí, y aunque usted diga yo no puedo, Dios va a colocar a quien sea al lado suyo para que usted pueda. Escúcheme, porque Dios es el que nos está preparando. Y eso es lo que tenemos que aprender a ver a través de esta palabra, para que usted y yo no detenernos, sino seguirnos esforzando, seguir creyéndole a Dios, ¿sí? Y seguirlo haciendo a través de lo que Dios establece para nosotros. Porque la espera tiene un propósito. Diga conmigo, la espera tiene un propósito. Y el propósito es la preparación.
Escuche bien, es la preparación. Por eso que si usted ha orado a Dios y siente que Dios no le ha respondido, sepa que Dios sí lo ha hecho. Solo que la respuesta a su petición es la que usted no espera, y es de esperar. Como usted no espera que Dios lo haga esperar, Dios ya le contestó y usted le dice: Señor, ¿por qué no me habla? Y cuando Dios ya lo metió en su proceso, cuando Dios ya lo tiene, ya lo está preparando para lo que usted espera. Pero ¿a quién le gusta esperar? A Él. Eso es como preguntar: ¿a quién no le gusta no mandar? A nadie nos gusta esperar. ¿O a alguien le gusta esperar? Por eso sigamos adelante, sigamos creyendo, sigamos haciendo nuestro trabajo y recordemos siempre este Salmo 27:14. Espera en Dios. Y mientras esperas, esfuérzate, porque eso tiene que ver con actitudes, le dije. Y alentar tu corazón, ¿sí? Tiene que ver con tu estado de ánimo. Por eso esperemos en Dios, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal para darnos el futuro que esperamos. Sí, por eso hagamos nuestra parte. Examinemos nuestro corazón. Soltemos aquellas cosas que nos impiden avanzar. Pero también alentemos nuestro corazón, no dejando que el desánimo nos derrote o nos derribe. ¿Sí? ¿Hay alguien viviendo alguna situación? Diga conmigo: Dios me está preparando. Eso es lo que está haciendo Dios. Escúcheme, y si usted entiende de que Dios lo está preparando, entonces eso es algo para que usted cobre ánimo, ¿o no? Nosotros pensamos al revés, como Dios nos hace esperar y nos está preparando, es como que algo que nos tiene que decir. No, es al revés. Es algo que nos tiene que dar ánimo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos suelta. Si Dios nos soltara y nos dejara solo, oiga, ahí sí que hay que preocuparse. Porque la Biblia dice que hay uno que anda como león rugiente, buscando, tratando de hacernos daño, a quien devorarles, ¿o no? Pero si Dios nos está preparando, eso habla de que Dios no nos ha soltado, sino que Dios nos va a llevar a lo que Él ha puesto delante nuestro, a lo que Dios nos ha hablado o ha prometido a nosotros. Pero escúcheme, pero Dios primero nos va a preparar. Nos va a preparar. Dos cosas. Porque hay algo que tiene que pasar aquí, o hay algo que tiene que suceder en nuestras actitudes, en nuestro carácter. Póngase en pie, por favor. Mire al de al lado y dígale: ¿es pensamiento o es tu carácter? Ahora mírelo de nuevo y dígale: te conozco. ¿Sabe por qué? Porque nos conocemos. Si eso, dígale al de al lado, y no es un juego.